Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María purísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha de pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos de pie, por favor. Honremos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Gracias por acompañarnos.
Sí, mira, necesito.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Le dije que cambiaran el mantel y no. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas, dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión. Le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Todos y todas. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, en esta celebración eucarística, la liturgia nos habla de agradecimiento y de fe. Nos enseñará que debemos ser agradecidos, sobre todo de Dios, que todo nos lo ha dado. Dar gracias es ponerse al servicio de todos, a estar dispuestos a hacer con los demás lo mismo que han hecho con nosotros. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que con tu vida nos ofreces una nueva vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enseñas que servir como tú es reinar contigo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no has venido a ser servido, sino a servir, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en
en la tierra. El Cordero de Dios, Hijo de Padre, nos ofreces el amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria a tu Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes y nos relata la historia de la curación realizada por Eliseo, que significa Dios salva, del prestigio militar sirio Naamán, enfermo de lepra. La sanación trae consigo su conversión. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad victoria, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta lectura nos introduce a vivir una vida afianzada al amor y a las promesas de Cristo. Pablo ha entendido siempre sus sufrimientos de apóstol e interpreta ahora su prisión con estas palabras: todo lo sufro por los elegidos de Dios, para que alcancen la salvación y la gloria eterna. Un misionero que vive su convicción en el amor a Dios. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Lucas. La realidad de la enfermedad se refleja simbólicamente en los 10 leprosos. Lucas llama la atención con el leproso agradecido,
que era samaritano, precisamente de quien no se esperaba algo semejante, y es porque surge el reconocimiento a la acción generosa, compasiva y misericordiosa de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, 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 aleluya. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Señor, esté en tu corazón y en tus labios para que santamente y dignamente tú puedas cumplir su santo. Aleluya, 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 aleluya. Señor, tu palabra, habla, Señor, con tu luz, habla, Señor, tu esperanza, te quiero escuchar, Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaban cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor Jesús. Lo voy a leer. Yo no sé si ustedes, pero yo sé que aunque gente sean cristiana y demás, es una costumbre que ya mucha gente tiene, que usted cree en casualidades. ¿Quién cree aquí en casualidades? No mienta, ay, qué casualidad, ¿no?
Yo sinceramente hace muchos años que me lo quitaron de la cabeza porque yo no creo en casualidades. Cada uno tiene su concepción del mundo y de la vida. Yo creo firmemente que cada uno de nosotros cuando nace tiene un librito abajo del brazo y lo que uno hace es seguir las instrucciones, porque usted lo ve, usted tiene 2, 3 hijos y ninguno es igual. Aquí cada uno tiene su derrotero. Y por eso creo que todo va cayendo, y cuando uno ya tiene cierta edad uno empieza a ver cómo todo va cayendo en su sitio. Dios tiene un plan y lo que debería de hacer es tratar de ajustarse a ese plan. Yo creo que ahí es donde está la fe, ajustarnos al plan de Dios aunque no lo entendamos. Muchísimas veces Dios tiene un plan sobre nosotros que no lo entendemos y lo que uno hace es rebelarse. Pero la persona cristiana, esta señora, ahí lo tiene, o sea, ella no entendió. Yo no creo que María, por eso este es el mes Rosario, hay un mes de mayo. Yo creo que, y de hecho, por eso se siguen escribiendo muchos libros sobre ella, porque María encarna a la iglesia, la encarna, o sea, una muchacha de 15 años que le proponen un plan. Imagínate, lo primero que le propone es que va a quedar encinta sin conocer a un hombre. Eso es una cosa que sigue siendo ya absurdo, ¿no? Y ella dice, bueno, pues he aquí la esclava del Señor. Y de ahí en adelante toda la vida de María es un eterno. Por eso es madre y modelo de la iglesia, porque yo no creo que estar al pie de la cruz y mirando aquí, tiene que haberse preguntado, ¿por qué tiene que haber sido así? ¿Por qué no lo ahorcaron? ¿Por qué no le metieron una puñalada? ¿Por qué toda esta salvajada? Si mi hijo nunca hizo nada, pero es que la vida no es que sea lógica, la vida no es lógica. La vida es como es, y usted cuando tiene fe, usted trata de adaptarla a lo que Dios quiere sobre usted, que la mayoría de las veces usted no lo va a entender. Y digo esto porque parece que hoy fuera el Día de Acción de Gracia. Todas las lecturas. Y no, hoy es el 28º domingo del tiempo ordinario. Búscalo en cualquier misal. Cuando yo estaba mirando las lecturas, yo digo, Dios mío, todo está bien planificado, porque cuando yo ideé el día de la feria, tienen que pasar, está preciosa el salón, y se organizó. Yo no había leído las lecturas. Y cuando hoy fue anoche, ayer por la tarde, estaba mirando las lecturas para compartir con ustedes una reflexión sobre la palabra. Digo, Dios mío, esto viene como anillo al dedo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo en el salón? Respondiendo un poquito a lo que Dios nos ha dado. A veces ustedes me dicen a mí, yo sé que ustedes hablan de todo, algunos bien, otros no tan bien, pero bueno, eso no importa. La cuestión es que hablen. Decía mi abuelo a mis tías, que era gallego, decía, hijitas, tranquilas, que hablen bien o hablen mal, pero que hablen. El día que no hablen, que no valen nada. Así que si ustedes hablen, que todavía que valgo hago, ¿no? Entonces, no que es el padre. Hay gente que se ha tomado el trabajo, se ha tomado diríamos, la obra de tratar de entender lo que yo he querido, no hacer con ustedes solamente. Si ustedes escuchan o ven, mientras el mundo gira, es lo mismo que yo digo aquí. Diferente, porque allí están gente de Ecuador, de Chile, todas esas cosas, pero es la misma, porque es que yo comparto con ustedes mi concepción de una fe que para mí brota del Evangelio. Y si ahora mismo yo voy a dar un retiro, si ustedes me siguieran, si fuera esa, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de la cámara aquella oculta? ¿Se acuerdan de ese programa tan simpático? Bueno, ustedes verían que yo no cambio el repertorio, me adapto a México, si voy a México, que tengo que hablar de narcotráfico y de toda esa guerra civil pobrecito de nuestros hermanos mexicanos. Pero yo no cambio, o sea, porque es que yo estoy convencido de lo que yo estoy diciendo. Es parte de una fe que yo tengo y que yo quiero compartir. Y a mí no me quita de la mente que no puede ser cristiano uno si uno no trabaja con el prójimo, ¿no? Y ahora más que me leí el libro de la hermana de esta Carmelita, y que se llama Acariciando Heridas, y ver a una mujer, Carmelita de clausura, que no salen de allí, y el trabajo ya, cuando usted termina el libro, ya te dice ella, porque ella es muy buena en todo lo que es cibernético, sería íntima amiga de Adrián. Pero, sí, yo creo que ella sabe más que Adrián, porque parece que, y ella ya tiene una red mundial de apostolado con los transexuales. Entonces,
digo, una mujer de clausura que ha podido trabajar con una gente tan delicada. O sea, estamos hablando de que esto no... De hecho, ella dice que la gente la insulta por las redes y bueno, la han llamado hasta el diablo, pero ella sabe lo que es. ¿Y saben de quién es íntima amiga? Del Papa. Ella conoce a Francisco antes de ser Papa. Dice que la llama y le dice, adelante, adelante con lo que estás haciendo. O sea, es muy interesante el libro, yo se lo recomiendo. Pero es que tengo 2 monjas que son de clausura. Una creó el imperio más grande de cable que hay en el mundo. O sea, el EWTN es el canal de cable más grande del mundo, Y es una monja de clausura. Esto empezó en el garaje. Cada vez que yo entro a los estudios, digo, Dios mío, esto era un garaje, esto iba a ser un garaje. Y ella un día llegó y dijo, no, aquí no va a haber garaje. Y empieza una mujer que sabía de cámara de televisión, si en un convento de clausura no puede haber ni un periódico. Y miren para eso. ¿Por qué les digo esto? Porque son gente que entiende que no se puede ser cristiano y vivir cómodamente. Eso lo siento mucho por ustedes. Inclusive hay gente que coge apostolado, ministerio, como usted le quiera decir. O sea, hoy voy, no voy. O sea, eso no es de Dios, señores, y lo siento mucho. Yo quisiera, y si usted quiere, nos sentamos y lo hablamos. Porque el servir cuesta. Y más hoy que la gente es tan difícil. Somos muy difíciles hoy. Pero ahí está el valor. Yo no me voy. Decía aquel famoso cuando vino la tormenta de María, que lo sacó la onda, dice, yo no me quito, porque no es un compromiso con Viviana, es un compromiso con Cristo que yo veo en Viviana. Esa es la diferencia, cuidado, porque hay gente que no cree en Dios, hay gente que no cree en nada, son filántropos y hacen unas obras tremendas. Muchísimas de las entidades sin fines de lucro, por ejemplo, este año, las 2 entidades que nosotros vamos a beneficiar, si Dios quiere, con Cenicienta, ninguna de las 2 tiene que ver con iglesia, ni con cura, ni con pastores, ni nada de eso. Una es Make a Wish. Eso es totalmente secular. Y ahora yo estoy aprendiendo todo lo que hacen, es impresionante. Es mucho más, porque como uno lo que ve a veces es la cosita, rosita, pero cuando estoy hablando con ellos, esta gente hace una obra impresionante. Y la otra, porque yo no la conocía, que es Amar, que es a trabajar con niños quemados, y que acaba de perder los brazos, ese niño cae en eso. Y esa gente, ahí no hay nada religioso. Me imagino, parto porque sé que la señora de Amar es católica, que ellos porque son católicos se envuelven, pero no es una cosa relacionada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y tenemos que admitirlo, por lo menos ser humilde, admitirlo. Hay mucha gente que lo único que hace es cosas, en inglés es muy simpático, porque la iglesia, en inglés la palabra iglesia es church. Y los americanos, cuando hay una gente que le encanta todo esto, se dice churchy. Hay gente que es churchy, la cosa, el retiro, la cosa, pero no hace nada por nadie. No, tú no lo ves ellos que le dan un plato de sopa a nadie. Entonces, algo hay ahí que como que, no es que yo tengo enfermedad, pero algo tú puedes hacer. No me digas, por eso tienen que pasar por ahí. Esto sigue ahí hoy. Porque toda la gente que está ahí tienen trabajo, están enfermos, es que los papás están malísimos. Hoy la pobrecita Anita vino con la boca afuera porque Anita está en Cagua, tiene a su mamá, todos los días rezamos por ella, pero ella tiene un compromiso, ella no la ha querido dejar. Y ahí está la cosa. Y hay gente aquí que, no, pero es que yo no puedo, pero si es que aquí hay para todo. Ahora mismo, toda la gente de la tercera edad, y aquí mucha tercera edad, lo que pasa es que la gente no quiere que le digan viejo, pero si usted está viejo, ¿qué le vamos a decir que está nuevo? Usted se podrá teñir el pelo, pero mírese usted delante de un espejo por la mañana para que usted vea. ¿Entiende? Entonces, esa gente, mira, toda esta gente me está ayudando, vamos a lanzar próximamente, en estos próximos meses, el proyecto Betania.
Y el proyecto Betania, aunque lo hagamos con gente, a los arquitectos, pero el proyecto Betania es para personas de la tercera edad. Lo van a dirigir, porque yo no voy a meter jovencitos de 15 años a trabajar con personas de la tercera edad. Y aquí hay personas, trabajadores sociales, aquí hay psicólogos, aquí hay maestros, aquí calladitos, pero usted no se da cuenta de que todo eso tiene una dimensión de prójimo. Y ahí es donde usted agradece. Porque esto si fuera un retiro, no, es que esto es muy poquito tiempo, porque esto está muy unido y a mí me da mucho miedo a la soberbia del mundo de hoy. Es la famosa generación Clairol, yo me lo merezco. ¿Por qué esta historia, que todo el mundo se la sabe de memoria, ¿no? Y ahí hay muchos detallitos, ¿Por qué nada más que regrese el samaritano? Eran 10, y él lo va a decir, porque dice, pero no eran 10 los que estaban gritando, la lepra era horrible, la lepra sigue. Lo que pasa es que gracias a Dios no la tiene, pero si usted va a América Latina todavía la tiene, y en África es horrible. Es una de las enfermedades más grandes que hay en África. Y yo no sé si usted ha visto el leproso, es una persona, a usted se le empiezan a caer los pedazos, se le cae la nariz, se le caen las manos. Y ¿por qué nada más que vuelve el samaritano? Y es que cada vez que Cristo quiere meterle la mano así en la llaga, porque el pueblo de Israel se había vuelto muy soberbio. Somos el pueblo elegido, y somos el pueblo elegido. Imagínate qué elegido era, que tuvieron a Dios delante y lo crucificaron. Pero es que no son ellos, somos también nosotros, porque con la cosa que soy católico, soy cristiano y soy de Cristo, pero papito, no se te nota. Y a lo mejor aquel que dice que no cree ni en la luz eléctrica tiene más relevancia, tiene más entrega, tiene más compromiso, aunque no le guste, porque está endeudado con Dios, que es la palabra que yo tengo, que yo uso y que se la regalo. Yo acabo de tener una discusión, lo que pasa es que yo les digo las cosas, no sé si ustedes cómo las tomen. Yo estuve en Ascuas, porque yo en este momento, aquí ahora, yo no podría estar aquí. Porque si a mi hermana le hubieran encontrado el cáncer, los que hemos tenido cáncer, cuando fuimos aquel día, ¿usted se acuerda que nos hablaron de qué? De una sombra. A usted no le dijeron ese día, bueno, hay algo ahí que a mí no me gusta, hay algo ahí que extraño. Hay unas palabras que tú sabes que la cosa está a punta de caramelo. Hay algo que no me gusta, hay una sombra. Es lo que ellos usan, los médicos, los más agradables. Hay algunos que dicen, yo creo que usted tiene cáncer, así mismo. A mí me lo tiraron, pero así a rajatabla, porque a mí lo fue, me acuerdo que me lo sacaron así. Me dice, ¿sabe lo que usted tiene, padre? Digo, bueno, me dijo el doctor Rullán que yo tengo una cosita, dice, ninguna cosita. Me sacó así, me acuerdo de la coloroscopía, me lo sacaron de eso. Me dice, mire, yo no lo había visto, estaba en colores. Dice, mire, usted tiene 3 tumores malignos en el colon. Y de 1 al 3, siendo el 3 el peor, usted tiene el 3. Así, rapado. Y yo lo voy a operar y taca. Y mi pregunta fue, bueno, ¿y cuánto tiempo me queda? Yo no le puedo decir esto hasta que yo no lo opere, yo entraré con el oncólogo y después le hablaré. Y me tengo que ir porque yo le hice así, pero fue una cosa tan... Así fue, y cuando a mí mi hermana me dice, y era el gobierno federal, que no es, y se hizo me dijo, mire mi hermano, me dijeron que tengo que ver a una persona porque pensé que tengo un nudo y que hay una sombra en el pulmón izquierdo. Y si hubiera sido cáncer, yo me tengo que ir de aquí. Yo tengo que cuidar a mi hermana y hay una familia, y ha pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí hubo un gran sacerdote, era el que dirigía todos los Head Starts de la Arquidiócesis de San Juan, el padre Paco de la parroquia de Lourdes, aquí cerquita. Padre Paco era un curazo, me acuerdo que era un hombre muy activo, y en pleno apogeo se mata, tuvo un accidente, el sobrino el hijo de su hermana, y ella estuvo, y Paco tuvo que dejarlo todo. Me acuerdo como si fuera hoy que viene a despedirse. Él nunca más ha vuelto porque ha tenido que tomar el control de su familia en España. Yo a lo mejor yo no estaba aquí. Y yo por unos días, lo que pasa es que uno hace de tripas corazón. Ahora, cuando mi hermana me dijo, mira mi hermano, esos son rezagos del fumeteo ese que la gente tiene todavía.
Y ahí pero gracias a Dios, ¿cómo yo le pago eso a Dios? Otra más. Pues yo con lo de mi sobrino todavía estoy pagando la deuda. Y la de mi mamá, y la de mi papá, la mía. Es que ¿cómo yo hago esto? O sea, ¿cómo lo pago? Sirviendo. Es la única manera. Y yo quiero que usted lo entienda, porque aquí hay gente que no lo está haciendo. Yo voy a misa el domingo. El domingo no vale, porque estamos obligados. Usted como católico está obligado a venir el domingo, así que no se lo van a contar. Si usted cree que esto cae en la cuenta de ahorro, está mal, porque ahí no va a haber de chavo cuando usted llegue. Porque lo que es obligado no tiene mérito. ¿Qué es lo que tiene mérito? Lo que usted hace voluntaria y espontáneamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago voluntario? El servicio y con alguna. Y no hay que llamarte y no empiezas a escoger, porque hay gente aquí, no, porque esto sí o no. Eso no es servicio, hermano. Eso es algo que usted mismo se está engañando. Que me duele, que me no. Bueno, no importa, lo hago con la lengua afuera, pero yo tengo un compromiso. Porque como lo dice el Salmo, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y aquí hay gente que no hace nada. Mujeres aquí que no hacen nada. Y Dios le está dando, usted le está dando, que no salieron las cosas como yo espero, pero estás vivo. Tus hijos tienen salud. Lo que pasa es que somos gente muy mal agradecida. Y yo le pido a Dios que no tengamos que aprender esto a las malas. Ya nos dieron un ramalazo. Y de pronto es así, aunque nos quejemos mucho, Haití nunca se ha repuesto de aquel ciclón y que por ahí pueden caminar por ahí. Nosotros estamos en pie. Pero mire, es que aquí, pues de vez aquí en cuando, ya está bueno, porque a que mucho se le da, ¿qué cosa? Mucho se le va a pedir. Y yo creo que hoy usted desea una vuelta, porque no puede haber fe si no hay compromiso con el prójimo. Con Cristo. ¿Y cómo yo sirvo a Cristo? Sí, o sea, yo le pregunto, caballero, ¿qué Dios puede necesitar de mí? Nada. Dios de mí no necesita nada. Dios es perfecto. Pero entonces, como Dios me dice, ámame. ¿Cómo yo amo a Dios? Sirviendo al prójimo. Porque es que te lo dio. Ama a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón y al prójimo. O sea, van unidos. Y entonces cuando uno reconoce, oye, mira, mi hijo salió de esto, mi hija no sé cuánto, porque todo pudo haber sido peor. Los que hemos tenido, bueno, yo no tengo hijas, mis sobrinas, cada vez que mis sobrinas iban a parir, porque esas parieron bastante, usted sabe que usted todavía, y aquí hay una enfermera brillante, todavía una mujer con todos los adelantos, en un parto se puede morir. ¿Es correcto, enfermera? Con todos los adelantos hay mujeres. O sea, que cada vez que tu hija entre en un parto, se puede morir. Y cuando tú ves que sale sanita y que sepa, ¿cómo tú le pagas a Dios eso? Cuando tú tienes a tu nieto en las manos, es que dice, Señor, ¿cómo pago esto? En vez de estar lamentándote por H o por B, dale gracias a Dios que tienes un nieto sano y que tu hija está caminando sana. No. Entonces, y yo tengo mi deber. Si a usted le cae mal, yo lo siento en el alma, pero aquí hay gente que hay que ponerle un despertador. Pero eso de viejo que hace pli, bla, pues hay algunos que son pri, que la gente por eso no se levanta. Pero aquellos viejos que parecían que había un fuego, ese es el que yo tengo, que hace bla, ¿entiendes? Bueno, ese, porque la iglesia está dormida, se nos ha ido el mundo de las manos. ¿Y qué cosa? Porque yo tengo un ejemplo. Lo que pasa es que algunos de ustedes, con todo el respeto, en esta misa no tanto, la otra, aquí hay gente que viene a misa y sale a disparar. No participa, no sabe. Por eso hago la feria, porque yo estoy seguro que usted, la mayoría, no sabe lo que hay ahí. Yo no sabía que, pero es que tú nunca, donde tú estás, que yo cuido nietos. Pero aquí hay gente que cuida nietos. Aquí hay gente que cuida a los nietos, cuida al papá. Tú sabes, pobrecita que vamos a morir porque ahí estuvo muy malito, vino a buscar, yo no estaba aquí, pues salí en la noche.
Está el padre Tony, que me hizo el favor. ¿Saben quién está muy grave? Malísimo. El papá de Francis. Francis le está cuidando a los dos papás. Tiene los nietos. Ayuda a su marido. Tiene a los dos papás y está involucrada hasta aquí con Salterre. El concierto se lo ha... Y está en la obra. Ella está también en la obra. ¿Cómo puede? Pudiendo. Pudiendo porque lo quiere. El que quiere puede. Claro, cuando uno no quiere, uno empieza a buscar. Claro, ¿qué tú escondes? Porque algo uno esconde. No, porque estoy bravo con Dios. Bueno, pues habla con Dios. Lo que usted no puede irse de aquí. Pues le voy a hacer una pregunta que la dije ayer porque murió otra persona. Acaba de morir también el técnico que estuvo, cuidado, que están haciendo una recogida. El muchacho que estuvo con nosotros 34 años. El director de la cabina de sonido del centro de hacer, lo tuve al lado, en Fiddler. Le dio un infarto y ahí mismo en la cabina se murió. 34 añitos. Entonces, lo que yo le decía en el funeral, ¿qué legado usted deja? Porque fíjense, por lo que usted lo recuerde, es lo que usted le va a presentar a Dios. ¿Quién te va a llorar? O sea, porque por ejemplo, aquí hay gente que si se muere, yo voy a decir, murió fulano, esta gente, ¿y ese quién es? Porque es que usted no se siente, usted nunca ha hecho aquí nada. Y aquí tantas cosas, dense un paseíto por ahí. Algo, en algo usted, pero acéptelo, comprométase y no se quite. Eso no existe, eso no, uno podrá tener. Yo he tenido ganas, yo no puedo dar un paso hasta que a mí no me den luz verde. Yo en este momento estoy en la luz amarilla y la luz amarilla no se sabe si es rojo o verde. Pero usted no puede, pero aquí hay personas que si mi marido, a mí mi marido no me puede decir que yo no haga algo en la iglesia porque entonces tenemos un problema. Ni mi mujer tampoco, porque ahora es al revés. Yo me comprometo porque yo estoy consciente de que yo todo lo que tengo viene de Dios. Y si no, pregúntese qué usted tiene que usted puede llamar suyo. Dígame, una cosa, a ver, dime algo. Si hay un ser en esta creación que todo lo tiene prestado, somos nosotros. Yo en este momento estoy respirando porque hay una cosa que se llama oxígeno. Que si yo no lo tengo, yo me muero inmediatamente. Yo no compro el oxígeno está aquí. Yo en este momento me puedo quedar ciego. Yo estuve, se lo recomiendo, la película se llama, creo que en la oscuridad, algo así, muy buena, La vida de Andrea Bocelli. Yo no sabía que Andrea Bocelli se vuelve ciego por un golpe que tiene con una pelota. Él le dan un pelotazo y él va perdiendo poco a poco, hasta que él se llega ciego, que es horrible. Es horrible porque dice lo que, ¿verdad? Por ejemplo, una Helen Keller y demás, dicen que cuando uno nace ciego, eso es lo único que uno conoce. Pero cuando uno pudo ver, y es horrible. Es horrible. Y cómo este hombre que pasa por ese proceso de jovencito, y cuando quería, se vuelve, y él quería, lo llevaron a un instituto y se fue cerrando hasta que ya desaparece. ¿Qué hizo? En vez de estar ahí amargado, cogiendo droga, amargado con todo el mundo, encerrado en la casa, no, miren lo que ha hecho ese hombre. Entonces usted ha visto atrás, estar en un concierto con Andrea Bocelli es una experiencia. Aparte de esa voz, ese hombre ha estado en ópera, que yo no sé cómo caminará, porque la ópera no puede estar ahí parada como un palo. Y tú lo ves, y una sonrisa, tiene hijos, ahora está viviendo en la Florida, monta a caballo, pero hermano, ¿ustedes no se acuerdan de Tony Meléndez? Que no tiene brazo. Yo tengo que traerlo otra vez para que a ver si alguna gente recuerda a la mente. Yo lo tenía al lado, no tiene brazo. Pero es que yo no tengo que ver a Tony Meléndez. Uno de los mejores productores que hay en Puerto Rico se llama el señor Mellado. Mellado es el que trae aquí Holiday on Ice. Todo lo que trae es bueno, es bonito, es agradable, es cosa de familia.
no tiene brazos. No tiene brazos. Yo me encanta, tiene su familia, tiene sus hijos. Entonces tú lo ves, lo que tiene son mochitos. Y tú lo ves por Bellas Artes, viene para acá, saluda a todo el mundo lo quiere. Ese hombre está pateando la vida. No, un hombre felicísimo. Bueno, tenemos Holiday on Ice por él. Él es el de la feria esa que ahora viene en diciembre, que ponen tantas cosas. Eso lo trae él. Y yo quisiera que ustedes lo entendieran, porque hay gente que es la parte religiosa, pero yo se lo he dicho, yo no voy a tampoco estar extendiendo, porque quiero que pasen por la feria y la vamos a bendecir después de la misa. Pero yo quiero que ustedes entiendan, miren la cruz, búsquela, tengan una cruz cercana. No hay una cruz sin dos palos. El palo es el más importante, es mi relación con Dios. Ahora, si usted no pone el horizontal, no hay más nada. Para que haya una cruz tiene que haber un vertical y un horizontal. Mi relación con Dios que desemboca en el prójimo. Si usted no está ahí, yo les exhorto, ustedes pueden hacer lo que les dé su realísima gana, pero como sacerdote, con todos los privilegios que me da a mí el sacramento, yo les tengo que decir a gente aquí, usted tiene que pensar que usted está haciendo por el prójimo. No hablo de cosas religiosas solamente. No, que yo estoy en el apostolado de la cruz, yo estoy con los adoradores. Fantástico, fantástico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque, cuidado, hacemos grupitos. Nos sentimos cómodos. Cuando usted está muy cómodo en algo, aquí tiene que haber algo que a mí me cueste. Aquí tiene que haber algo que a mí me moleste. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la cosa? Aquí hay un hermano, que Dios me lo bendiga. Aquí está la gente de Buen Pastor, que esa gente hace una labor impresionante. Pero aquí hay un hermanito nuestro, que es Carlito, que Carlito tiene su población. Él no tiene nada que ver con el doctor Vidó, Vargas Vidó. Pero es esa población. Él se va. Ahora, pero hoy, cuando todo el mundo esté en casa, a las 11:30, 12, él viene. Y se va solito. A veces su nietecito va con él. Las anécdotas que tiene Carlos, él no tiene que hacer porque trabaja en la cocina. Él es grupo Zareta. Pero él me dice, padre, yo no tengo cómo pagarle a Dios. Ahí está la cosa, Flores. Ahí está la cosa. Irma, ¿entiendes? Es eso, cómo yo le pago. Y es la frase, cómo yo le pago al Señor todo el bien que me ha hecho. En vez de estar viendo lo mal que me ha hecho, que no me pasó, que no pasó así. Mira, chico, no fue así, pero tú estás muerto. Pero ¿qué pasa? Y yo les digo, a mí esto me preocupa en la iglesia. Si toda la gente que va a la iglesia estuviera metido en algún compromiso con este país no estaría como está. El país está no por el gobierno. Dejen al gobierno tranquilo. Los gobiernos no hacen a los pueblos lo hace la gente. Pero hay mucha gente que, no, yo me quedo aquí. Y aquí hay gente que hace, pero está muy acómoda. No, a mí no me saques de esto. No, hermano, eso no es de Dios. No es de Dios. Porque yo le soy una cosa. Yo, de las cosas que yo hago, un 75%, no, a mí no me gusta. Yo no tengo ganas. Y más ahora. Pero es que a mí, la palabra esa no entra en esta ecuación. Tú lo quieres. Tú me vas a dar la gracia, vamos a meter mano, a mí no me gusta, pero hay que hacerlo. Y ahí está la bendición, que va a recaer sobre su familia y sobre usted. Ustedes quieren familia, lo que pasa es que yo no puedo estar pidiendo gracias y gracias si tú no haces nada. No es que no funciona así. ¿Y por qué esta gente no volvieron? Porque creyeron que ellos por ser judíos se lo merecían. Y estás equivocado, aquí nadie merece nada. Todo es gracia. Lo decía Santa Teresita, todo es gracia. ¿Por qué yo no voy a tener cáncer si hay gente que tiene cáncer y se muere? ¿Por qué yo con diabetes todavía mis riñones están perfectos y yo veo perfecto cuando hay gente que está a diálisis?
Porque yo que vengo de una familia, Irma, yo tengo una familia que todo el mundo es cardíaco, y yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas coronarios hasta ahora. Usted nunca se ha preguntado, ¿por qué con tanta gente que tiene un asma que casi se muere y tú respiras hasta 2 minutos, estás casi sin respirar? ¿Por qué está con tanta gente que tiene hijos con autismo y con todo? Los nietos tuyos están perfectos. ¿Por qué tanta gente con hijos drogadictos? Tú tienes tus hijos y tus nietos y ninguno coge droga. ¿Por qué con tanta gente divorciada tú no te has divorciado? ¿Porque tú eres mejor que alguien? No, porque a ti esto no te tocó. Pero como no te tocó, tú estás más endeudado que al que le tocó. ¿Ven cómo esto funciona? No es que yo soy mejor, a mí no me tocó. Porque no me diga a mí que el que tiene un hijo en droga es peor que tú o tú eres mejor que él. ¿Cuántas? Levante aquí las mamás, levanten las mamás que son madres, levanten la mano. Gracias. ¿Ustedes se imaginan que ustedes tengan un varón que salga todas las noches vestido de mujer? Jorge Canepa, tú te tienes 3 varones. Tú te imaginas ver a tu hijo, el que tú pariste, saliendo en tacones y todo. El corazón, que dice como decía Rafael en carne viva. No, el corazón destruido. Y no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada. Y no es eso. Que un día viene y dice, me voy a transformar en mujer. Y los hay. A ti no te tocó. ¿Cómo tú agradeces eso? Y cuidado, que si todavía tus hijos no han tenido hijos, tienes nietos, y del nieto puede salir, de cualquier hueco puede salir un ratón. Por eso, si no lo hacen por piedad, hágalo por interés. Porque Dios tiene la manera muy particular de enseñarnos a nosotros que tenemos que caer en tiempo. Tenemos que caer en tiempo. Porque se nos está yendo. ¿Sabe lo que es? Que una Venezuela se puede resolver fácilmente. Pero como nadie quiere comprometerse, esa es la palabra. Voy a decir a la 1, a las 2, a las 3. ¿Cuál es la palabra clave? Comprometerse. Eso es lo que nadie quiere, hermanito. Y ahí es donde está la gratitud. Porque yo estoy agradecido, yo me comprometo con Cristo sirviendo al prójimo. Eso es, no lo busquen de otra manera, es que no lo hay. Y si alguien lo entiende o lo encontró, me lo dice a mí, porque yo, después de 45 años de cura, no encuentro otra manera. Usted no se quita, usted no deja nada. Usted coge más. Y como esas personas que dicen, ay, me llevé esto tanto, mira, no, vengo a buscar más. Esa gente. Y como Puerto Rico no ha hecho esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos ido del país. Porque aquí todo el mundo no tenía que irse. Bueno, me voy. Nos hemos vuelto cobardes. Y hemos dejado esta isla al garete. Y no es Ricky ni es Alejandro. No, dejen a esa gente tranquila. Porque esa gente las creamos nosotros. Nosotros, los bancos, en las iglesias protestantes, de ahí salen. Porque aquí todos los legisladores y toda la gente de nuestra política, todos son cristianos. Por eso cada vez que tienen un pastor o meten a alguien en un lado. No. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo puedo hacer? Mi granito de arena por lo que te van a recordar. Y yo termino porque es que todos los días aquí, lo que pasa es que algunos de ustedes están muy ausentes de aquí. Nosotros acabamos de tener la muerte del papá de Tony, que es uno de los sacristanes. Me estaban hablando ellos son de Añasco. Yo siempre el médico cutuado, Añasco. Me estaba diciendo, ellos dos me sentamos a hablar. Dice, padre,
Yo no sabía de mi papá, yo sabía que estaba en deporte. Mi papá tuvo cabilla ardiente, vinieron de la isla, lo pasé. Mi papá era un hombre, se ha descubierto tantas cosas, un hombre sencillo, pero el deporte, tenía ligas, tenía algo. Dice, es una cosa impresionante. Dice, el pueblo entero se ha votado. Dice, yo no sabía 20 cosas. Allí hablaron gente que yo nunca conocía, gente que hablando de que esa gente. Se lo dije a él, le dije, tranquilo papito, que ese está en el cielo disfrutando la gloria. Calladito. Dice, es que mi papá yo no lo conocía así. Algo más. Siempre se puede hacer algo más. No reste, eso no es nuestro. Nosotros ni restamos ni dividimos. Nosotros sumamos y multiplicamos. Usted está haciendo el mismo apostolado hace 20 años. Y no hay algo nuevo porque usted no se ha comprado una camisa en 20 años. Usted no ha hecho nada nuevo en su casa. ¿Y por qué para Dios usted nunca ha hecho? No, hermanito, no. No pueden coger tampoco el servicio como algo cómodo. El servicio no acomoda. ¿Qué le costó a Dios servirnos a nosotros? Usted nunca se ha puesto a pensar, mire lo que el servicio de Cristo a nosotros, mire lo que le costó. Él pudo haber venido aquí, yo sigo haciendo milagros. No. Cada día se comprometía más, al punto que le costó la vida. Y aquí los jóvenes, las personas adultas, las personas ya maduras y las personas de la tercera edad, tenemos que preguntarnos dónde estamos. Eso es una pregunta que hay que hacerse. Porque Alejandro y Tatiana, ustedes tienen un bebito en las manos. Esos son muñequitos lo que esta gente tiene. El único niño chiquitito, no tenía ni meses, días. Y yo le eché el agua fría y no lloró. Eso es un milagro de Fátima. Pues esa agua es fría. Pero está formadito, eso es una maravilla. ¿Cómo ustedes pagan eso? ¿Tú sabes cuánto con niños te salga y a veces sale deforme? Es que lo que pasa es que nosotros nos damos media vuelta por ahí. El otro día me partió el corazón porque estoy viendo a una niña. Como yo siempre estoy dando vueltas por ahí. Y viene esta niña, Padre Willy, y niña linda. Y cuando la voy a cargar, esta manito era deforme. Mira, uno no mira porque tan linda, tan dulce, preciosa, pero esta mano no se le desarrolló. Era una manito así. ¿Cómo usted arregla esa mano? Tú sabes el bullying que a esa niña le van a meter. Yo diciendo, ay, ampárala, Señor. Pues los niños son muy crueles. Lo que esa niña, porque esa niña es preciosa. Yo no me había dado cuenta, cuando yo la voy a cagar, veo que tiene una manita que no se desarrolló. Mírenlo bien, porque eso los compromete. Y a los abuelos, no hablemos. Wake up, porque estamos mal. No nos damos cuenta que toda gracia lleva un compromiso. Aquí no hay nada gratis. Si te lo dieron, te lo van a pedir. Y no lo estoy inventando yo. Lean en sus Biblias la parábola de los talentos. Te di 2, quiero 4. Y al que lo enterró, miren cómo sáquelo, tírenlo afuera donde está la oscuridad y el rechinar de dientes. Miren cómo termina esa parábola. Y hoy es el día de los ministerios. No hay casualidad. Esto Dios lo quería que era hoy, porque yo no lo planifiqué, señores. Yo no les puedo mentir a ustedes. Este día es de Dios. Y le está diciendo algo a esta parroquia y a toda la iglesia de Puerto Rico. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Se nos está cayendo el país encima. Y todavía hay gente, no, porque yo me voy a retirar. Mira, te voy a dar una bofetada para que despiertes de esa tontería. Usted no se retira. Usted no se retira del servicio a Dios en la iglesia. Usted no se retira el día que se muera.
Y en el cielo sigues intercediendo, así que usted nunca se va a retirar del servicio. Amenazando, yo me quedo frío. No, padre, que yo me voy a retirar. Allá tú con Dios, porque si tú hiciste el compromiso conmigo, papito, tengo alguna noticia. Perdiste el tiempo. Si fuiste a la obra por mí, perdiste el tiempo. Si eres ministro, por mí. No, si yo no tengo ni un caramelo para darte, hijo. Lo hiciste con Dios y hasta donde yo sé, de Dios no nos retiramos jamás. Porque Dios nunca se ha retirado de mi vida. Y creo, hermano, que mire, lo dice Pablo, ni desnudez, ni enfermedad, ni palo, ni naufragio me pueden separar del amor de Dios. Pero el amor de Dios para él era predicar. Se muere sirviendo. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué hace? Ah, no, yo hago esto. Y durante todos estos años no has podido añadir algo más. Porque hemos añadido muchas cosas que nos gustan. Añadimos el aire acondicionado, cambié, ahora no tengo abanico, ahora tengo un split y cambiamos el carro y todo es para uno. Y me voy a un crucero, qué rico, disfrútalo. ¿Y desde cuándo tú no agregas algo para Dios? ¿Desde cuándo tú dices, mira, Señor, estoy comprometido con esto, pero yo creo que yo puedo hacer espacio para poner algo más? Piénselo, porque por eso los van a recordar. Lo que era para mí, aquí se queda. Lo que era para el prójimo, yo me lo llevo. No sean soberbios, que por eso ellos se curaron físicamente, pero espiritualmente no, porque eso de levántate, tu fe te ha salvado, significa que a los otros no. Y hay gente que yo conozco que Dios los ha curado físicamente, pero se quedaron con la cosa. Aquí hay una persona, no, de hecho, con milagros, tenemos, no escrita, pero una listita de gente aquí que ha tenido milagros. Porque tú te estabas diciendo que yo no quiero a misa de sanación. Pues no, primeramente, pues eso es un disparate. Pero la gente a mí no me conoce. Yo tomo decisiones porque yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y por qué acabamos con la renovación? Por eso mismo. Tú estás equivocada. No porque usted de que sanan, pero ¿por qué venía la gente? ¿Ustedes quieren que esto no esté abarrotado? En este momento el Espíritu Santo te está curando. A la gente le encanta eso. Y yo que soy de la renovación, acabamos con ella con eso. Porque esa no era la renovación. La renovación era, en inglés se llama empowerment. La fuerza para meterle mano a esta vida que se las trae. Esa era la renovación. Romanos capítulo 12, lea, renueva tu mente para que te cambie. Esa era la renovación. Y que no habrá un momento en que tú no te vas a sanar de tu cuerpo porque te tienes que morir de algo. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían rebeldes. Pero hijo, tú vas a ir a una misa. No, porque, y entonces aquí hubo una misa que vieron, son muchas historias, hermano, muchas. Aquí vieron, que yo lo viví. ¿Por qué tú crees que tomé la decisión? Aquí vino Monseñor Zuluaga, que ya murió. Y había un muchacho, chico, él no, porque él vivió una vida, no voy a entrar en ella. Y el Monseñor Zuluaga tenía él lo hacía de esa manera. Él empezaba la misa bendiciendo las aguas exorcizadas, todas estas cosas. Entonces venía y echaba agua. Ese muchacho, un hombrón, él iba atrás, bueno, cuando terminaba, él chorreaba agua. Era una cosa, un fanatismo. Entonces yo le decía, pero tú tienes que confesar, tú estás viviendo una vida loca. Nunca se confesó y no iba a misa el domingo. Pero cuando veíamos Monseñor Zuluaga, póngamela. Eso no es de Dios. Eso es fetichismo. Y yo no me voy a prestar para eso. No me voy a prestar para eso. Y ¿sabe lo que es que una persona me dijo? Pero padre, si usted hace misa, la gente se pone así. Digo, ¿qué tú me estás diciendo? Que después mucha colecta. Me muero primero. Aquí yo no estoy para que ustedes, no, esto es serio, tan serio como que haya muerto en la cruz, y el que murió en la cruz no fue Juanito Pérez, es Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y miren ahí,
Eso compromete, hermano, eso compromete. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo que quiere es una religión de guapachá. ¡Ay, qué rico, que me gusta! ¡Aleluya, gloria a Dios! No, hermano, no, eso no es católico. El católico está muy consciente de una invitación que me hizo a mí un hombre llamado Jesús, que pasó por mi vida, me miró a los ojos y sonriendo me dijo, sígueme. Y te dijo, y ahora, niégate a ti misma, coge tu cruz y sígueme. Hay unos condicionamientos. Aquí no le dijeron, oye, pon el rapeo y vamos, despacito, despacito. No, eso no fue. Esto es fuerte. Pero ahí tienen los celulares, es un desastre porque no se rían, hermano, es que son signos atados a todas esas porquerías que tenían que habernos servido a nosotros, no nosotros a ellos, y ni nos dejan tranquilos en una misa. Eso es un signo. Y por eso no tenemos tiempo, porque estamos con el celular. Nos tienen locos. En vez de nosotros controlar todo eso y ponerle al servicio de Dios, eso nos controla a nosotros porque nosotros estamos al servicio de eso. Y hoy, tanto la lectura de la palabra, las consecuencias de esa lectura, como la feria que está ahí, le están diciendo a usted algo. Si usted no siente nada, usted buscaría un sacerdote y yo me sentaría porque usted está muy en peligro de condenación. Porque eso significa, es como si, ¿sabe por qué uno sabe que tiene lepra? Dice que la gente que empieza a tener lepra, lo que pasa es que, por ejemplo, está aquí, tiene una vela o algo, y le cae y no sabe. O alguien viene y te pincha y no lo siente, porque la carne comienza a morirse. Hay una lepra espiritual, es cuando la humanidad se está pudriendo y usted es indiferente a eso. Eso se llama lepra. Y hay una lepra espiritual que se está comiendo el corazón de la humanidad. No caiga en esa lepra, porque esa lepra no es de Dios. Así que hoy yo quiero que ahora ustedes tranquilitos van a cerrar sus ojos y van a escuchar esta canción. Y con ello terminamos la reflexión de la santa palabra de Dios. Comprometerse es mirar el horizonte con la certeza de alcanzar lo que se quiere, es renacer para vivir en la esperanza de ver a Dios en cada rostro de la gente. Comprometerse es luchar hombro con hombro por encontrar una razón muy diferente. Es ser poema, ser canción que diga siempre. La libertad solo la alcanza el que es valiente. Hasta la muerte. Comprometerse es luchar con las heridas que te señalen por vivir como se debe. Es perdurar en la carrera de la vida, poder mirarnos a los ojos
frente a frente. Comprometerse es amar cuando otros odian, es encontrar un descanso para la frente, es sentir como tu amor a mi amor llega. Por eso hoy ante Dios comprometerse, es enseñar al corazón a ser valiente. Comprometerse es entregar el corazón hasta la muerte. Comprometerse es enseñar al corazón a ser valiente. Comprometerse es entregar el corazón. Comprometerse. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe, que es nuestro compromiso con nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, la fuerza salvadora de Dios se manifiesta cada vez que con humildad le suplicamos. Digamos juntos: Padre, óyenos. Padre, óyenos. Para que, movidos por el Espíritu de Jesús, la Iglesia no deje de glorificar a Dios, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que con sencillez nuestros obispos, sacerdotes, acerquemos la salvación de Dios a todos, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que Dios conceda la paz, la libertad y la unidad a todos los pueblos de la tierra en el nuevo milenio, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que cuantos sufren marginación a causa de su enfermedad o defecto físico, sientan la presencia de Jesús que los libera y fortalece, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que los difuntos vivan con Cristo y disfruten de la fidelidad gloriosa de Dios, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que al recibir el cuerpo y la sangre del Señor, seamos agradecidos por el don de su gracia salvadora, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por todos los coordinadores y todos los equipos de los ministerios que sirven en la parroquia, el Señor les conoce, el Señor sabe quiénes son, lo que dan, cómo lo dan y para quién lo dan, para que el Señor les bendiga y sientan en sus vidas la bendición de un Dios que siempre bendice a aquellos que se unen a Él, trabajando por la humanidad que ha sido redimida por su preciosísima sangre. Oremos al Señor. Padre, óyenos. Oye, Señor, la súplica de tus hijos. Purifícanos de nuestros pecados y egoísmos y permítenos dar gloria a tu nombre santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora viene el momento del agradecimiento por esta semana. No solamente damos dinero, sino todo. Esta semana la hemos vivido en salud, la hemos vivido en bendiciones, la hemos vivido en muchas cosas. Estamos vivos,
estamos sanos dentro de cualquier padecimiento que podamos tener. Y hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios. Ahora este mismo muchacho, estaban hablando en Bellas Artes, dice, padre, ¿se acuerda de, se llama Jaime? Sí, ¿qué tal? Dice, padre, ¿cómo que? Sí, el que estaba en Fiddler, sí, estaba aquí, se sintió, tuvo un dolor, dice, cuando termine la función que él estaba, voy al médico, se murió en la cabina. 34 años. ¿Cuánto tú tienes? 23. Ahorita. Ahorita tienes 34. Y es que lo que le decía yo, los infartos en estas edades son mortales. A los viejitos le dan 1 y 2 y 3 sigue, pero los 30 y pico los fulminó, es fulminante, le llama fulminantes, son ataques de corazón fulminantes. En vez de haber sido, mira, me voy, no, porque el trabajo, ¿ves? No, cuando yo termine. Hijo, tiene un dolor en el pecho, manda a buscar el rescue. No, cuando termine. Cuando termine lo que vino es para llevarte para el morgue. Es que digo, yo creo que como hay tanta industria de los pelos, la gente nada más que usa la cabeza para los pelos y peinarse y hacerse rayito y cosas. Debajo del pelo hay una maquinaria perfecta que Dios creó para de vez en cuando usarla y darle pensamiento a las cosas. Y cuando usted ve todo esto, por eso el refrán viejo que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. O sea, están pasando muchas cosas. Y no es que le pasó al otro, hoy es él, mañana soy yo. Y por eso yo todos los días me levanto y digo, gracias Señor, un día nuevo. Bendice a los míos. Yo tengo, ¿sabe cuántos? Yo tengo 12 sobrinos nietos. El mayor tiene ahora 15 años. ¿Qué va a salir de ahí? Se los tengo encomendado a Dios, porque yo ni estoy allá. Ni estoy allá. Así que yo tengo que vivir confiado a Dios. Y yo lo chantajeo, digo, como yo estoy aquí, tú los cuidas allá. No me ha fallado, ¿eh? Pero yo no. ¿Qué puede salir de ahí? Cualquier cosa. Yo a veces me siento con mi hermana y digo, hay que estar preparado para cualquier cosa. Porque mis sobrinos no son mejores que ninguna otra persona. Yo no sé si usted piensa en eso, porque usted no sabe lo que viene por ahí. Y aquí hay gente que ha tenido milagros, mira, Luisito. Yo creo que a veces como uno nunca Luis nunca le dice a nadie que no, pero yo creo que primero es que esta gente ha tenido, usted ha tenido tantos milagros en su vida, que esta gente en su casa tiene que respirarse a Dios, porque ha sido tantos milagros en casa. Y aquí hay gente que sus casas están llenas de Dios, y usted todavía está dudando. ¿Qué le pasa a usted? Busque un buen neurólogo, porque usted tiene un problema cerebral. Porque es que tú vas acumulando bendiciones y cada bendición te compromete más. Entonces, pues, cuando usted viene aquí el domingo, Señor, vengo a darte una ofrenda en agradecimiento por todas las ofrendas que tú me has dado esta semana. Eso es todo. Por eso lo hacemos así. Alguien dice, ¿por qué usted no lo hace con canasta? No, porque la canasta es colecta. Y yo no estoy haciendo una colecta. Yo estoy haciendo una ofrenda. La ofrenda la hace usted, no la hago yo. Y yo recojo esa ofrenda y esas ofrendas se unen a la ofrenda que es Cristo, que se ofrece al Padre, para que el Padre nos mire a través de Cristo y tenga misericordia de nosotros. Porque si Dios nos mirara sin Cristo, esto aquí no estuviera allá. Pero cada vez que el Padre dice, bueno, ya está bueno, dice, papi, misericordia. Aquí estoy yo, que soy como ellos. Y el Padre ve a su Hijo en la cruz, por esto es el sacrificio de la cruz. La gente no sabe lo que es una misa, ni nosotros que la celebramos. Pero cada vez que el Padre mira para la tierra, lo ve a través de esto. Cada misa es un calvario. Por eso está aquí. Por eso esta mesa es sagrada, por eso se inciensa. Y cuando yo ofrezco, yo estoy ofreciendo a Cristo y el Padre está mirando a la humanidad a través de Cristo. ¿Cómo usted paga eso?
Hay que dar más, mamita, hay que dar más. Tú tienes una voz que hay que tener en las obras y las cosas, no solamente el coro. Una voz preciosa. Esta niña tuvo un solo, hermanos La Mancha, que hubo ovación. ¿Dónde está la voz? ¿Aquí solo? No, hay que dar otra para otra gente. Así que vamos a pedirle a Dios que acepte nuestra ofrenda. Todo lo que le dieron a usted es para que usted lo regrese con multiplicación. No se lo guarde. Hay un peligro muy grande para el que guarda los talentos. Y que el Señor bendiga su vida. Y que su vida sea una ofrenda agradable a Dios. Es decir, que esta ofrenda sea agradable a Dios y sea de bendición para usted. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
bendiga, esté en los amores de su paz. Dígate en los amores de su paz. Siempre en lo alto del cielo, gloria a nuestro Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Está en el cielo, llena de tu gloria, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de Dios, llenos está en el cielo. Tierra de tu gloria, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos ahora con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Pasa con Dios, te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. A los hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, hacemos esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
En
sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito solamente. ¿Sabe que ese alma de Cristo no me gusta? No es que sea feo, es que no es fácil de cantar. ¿Saben de dónde vino? Esos son los muchachos que, como todos están en el conservatorio, hicieron estas melodías, pero la gente es muy difícil de cantar. El otro es de pueblo, este es de conservatorio. Y como aquí nadie va al conservatorio, nada más que el violinista y 2 o 3, pues así yo creo que debemos de volver al pueblo. Amén. Bueno, y como ya saben, ahora inmediatamente después de la misa yo voy a salir por aquí, vamos a bendecir la feria. Vayan, compartan y traten hoy de mirar. En toda mesa hay unas hojitas, usted se puede inscribir, se van a comunicar con usted para que usted después, mira, quiero saber, pero trate de ejercer su vida cristiana a través de un ministerio. No esté en su casa sin hacer nada. Alguien me decía, bueno, es que yo me duele tal. ¿Te va a doler en tu casa o aquí? Tómate 2 pastillas y ven para acá. Porque si tú quedándote en tu casa te aliviara, quédate en tu casa. Pero no se va a aliviar. Entonces, ¿y qué pasa? Allá la cabeza da vuelta. Está probado científicamente que inclusive los pacientes que tienen problemas psiquiátricos, que en estos lugares deben de darle artes manual, por meterlos en un cuarto, eso es lo que hace, eso no está bien. Hoy los grandes lugares, aquí no tenemos mucho, pero lugares psiquiátricos, primeramente son muy bonitos, son jardines, no metes, porque si usted es deprimido y me metes en un cuarto blanco lleno de, me muero. Entonces lo sacan, inclusive están dando una musicaterapia, animales, se está integrando porque hay que ayudar a la gente. Entonces, quedarse en la casa sin hacer nada, igual que estos muchachos en la casa con las computadoras. Si usted tiene un hijo que ya por sí es introvertido y todo el día está metido, su hijo es candidato a grandes o problemas grandes. Lo que los papás, yo no sé qué les pasa. Es muy bonita la lectura, es bueno, pero horas y horas. Es que a él le gustan mucho los libros, pero uno lee por información, por cultura o por escape. También es un escape. Y eso no, usted tiene que socializar. Porque acuérdense que todos los papás que estamos aquí, digo, soy tío padre, ¿no? Nosotros nos tenemos que ir. ¿Qué es lo que dejamos? Un hijo que no sepa. Por eso ustedes ven que estos muchachos a los 20 y pico, 30 años se matan. No le dimos las armas para poder echar para adelante. Y los tenemos, estamos viendo las cosas perfectamente y no nos damos cuenta. Entonces, todas estas cosas son importantes. Metido en la casa, yo gracias a Dios, yo inclusive cuando me siento mal, que estoy en la cama, pero yo inclusive, si me siento, tengo que estar, yo me visto, a mí no me gusta verme en pijama, me deprimo. Hay gente que está todo el día en pijama en la casa, eso es deprimente. Quítese esa pijama, póngase algo, pero no esté en la casa en pijama. Y es que entiende, porque entonces viene la melancolía, la nostalgia, el sentirme víctima. Eso no es bueno ni para el alma ni para la mente. No caigan en eso. ¿Ve? Salgan, vengan. Mira, conteste el teléfono, algo, cosita. Mira, Carmen está aquí, hace las flores, recoge un poquito. Darse en algo. Hay para todos. Pasen por allí, dense la vuelta. Y esta gente de Zareta y se han votado. Hasta lo que hay, bueno, fíjate que hay gente que ya encargó cosas y la señora de la comida católica. Sí, yo le puse los almuerzos católicos porque era una señora que no es católica, ella todos los domingos, ella fue la que le puso la comida católica, porque ella lo encontró aquí, dice, ya yo no cocino los domingos. Yo traigo a mi familia y está padre porque esa comida católica que ustedes hacen es muy buena, ya yo no cocino, ya viene, se lleva 7, 8 almuerzos. Y es la que se lleva los postres. De hecho, hoy había cupcakes de limón y chocolate y ya se acabaron.
Lo que hay desayuno ahora es maicena, café, chocolate, frituras, alcapurrias hechas aquí. Y digo hechas aquí porque las que hacen aquí tienen cosa. Porque alguna tiene que estar muere masa. Entonces, encoge un poquito de carne y sigues comiendo masa, ¿me entiendes? O sea, sí, son grandes, pero son mini alcapurrias porque no hay nada. Es igual que los pastelitos de guayaba. Tienes que hacer como una investigación para llegar a donde está la guayaba. Eso no son pasteles de guayaba, ¿me entiendes? Así que, entonces hay jugo de carambola, limonada y iced tea. El almuerzo es una maravilla. Tiene gallinita de codorniz rellena de arroz con gris, o carne frita, arroz con gris con yuca al mojo, o viandas con ensalada de bacalao, o fricasé de conejo con arroz con tocino. Váyase a la panadería, Y de postre me dijeron que hay flan de queso o flan de pana. Es lo que hay de postre. Así que quédense aquí, es una feria, o sea que es el día de hoy. Acuérdense que también estamos en la campaña de los $100. Y quiero explicar porque alguna gente no entiende. Eso no significa que usted coge el cartón, escuchen bien, porque lo he repetido, pero hay gente que todavía habla, y usted de aquí a diciembre 15 tiene para dar los $100. ¿Ve? Diciembre falta un poquito, ¿verdad? No es que usted me entregue el cartón, por eso es que digo, pero ¿quién le ha dicho a usted que tiene que traer el cartón ahora? Lo que yo creo que todo el mundo a estas alturas se tiene que haber llevado el cartón. Si usted no se lleva el cartón, ¿por qué usted no se ha llevado el cartón? El cartón, vuelvo a repetir, no significa que me tiene que dar inmediatamente los $100. Hay gente que lo ha hecho, bendito sea Dios. Hay gente que dio los $100 y se llevó, gloria a Dios. Pero lo que yo estoy requiriendo de ustedes para su aire acondicionado, que van a ver que hay aire acondicionado, pero ¿sabes? Para que hubiera aire acondicionado lo que tuvimos que hacer, encenderlos a las 5 de la mañana. Porque si no, eso no se puede. O sea, y por eso el retiro, el sábado que viene, va a ser aquí. En contra de mi voluntad, pues yo quiero dejarle este espacio a Dios, pero no se puede. Allí no se puede porque el retiro empieza a las 8:30 con la Santa Misa. Y va a ser todo aquí. ¿Ve? Vamos a tratar de tener orden porque va a ser aquí en el templo. Así que el registro para el retiro y los talonarios, lo único que necesitamos es su nombre para saber un récord de los talonarios que están en la calle. Los talonarios cuestan, nos costaron dinero, pero no importa, eso lo está corriendo la parroquia. Pero la idea es para poder en enero tener el sistema que está crolando, está poquito a poco, está como el Titanic que se va hundiendo poco a poco. Espero que esperen hasta eso. Así que todas esas cosas las pueden tener aquí. Así que eso es todo. Lean el boletín. Aquí están van a ver Radio Familia. Yo creía que Adrián estaba por ahí, iba a decir, pero no lo veo porque él iba a decirle, pues ya tenemos una nueva, ¿cómo se llama eso? Una nueva aplicación que la iba a explicar porque los que tienen iPhone pueden bajar a Radio Familia muy bien, pero me dijo que lo iba a explicar, pero no veo. Y Omar, ¿tú sabes de eso? ¿Tú lo sabes explicar? Bueno, mira qué bueno. Sí, buenos días, hermano. Es que Radio Familia, usted ya puede bajar la aplicación en el Play Store, lo que le llaman el Play Store, que es una opción que usted tiene en el celular para bajar aplicaciones. Usted lo puede hacer en los Androides, en los celulares hay Android. En el iPhone, pues todavía no lo habían podido hacer y ya se dieron los pasos para que usted pueda hacerlo a través del iPhone. Pero el configurar eso nos toma todavía un poquito más de tiempo, que estamos trabajando en eso, en completarlo, para que luego usted también pueda bajarlo en su iPhone. De todas formas, si usted tiene iPhone, usted puede como quiera escuchar Radio Familia en su celular. Y eso se lo vamos a explicar acá en la feria. En la feria. Acá en la feria le vamos a explicar cómo vamos a hacer para que en lo que completamos el proceso de completar, ¿verdad? En el iPhone usted pueda bajar la aplicación, usted como quiera ahora pueda oírlo, aunque no sea bajando la aplicación. Cuando usted baje la aplicación, pues muy sencillo porque ya lo tiene en el celular. Ahora, en lo que completamos eso, pues le vamos a dar unas opciones para que lo puedan hacer allá en la feria. Sí, porque para esa aplicación no la teníamos porque hacía falta un dinero. Ese dinero llegó, un día le hago muy milagrosamente, gracias a Dios. Lo necesitamos, apareció.
y entonces pues ya estamos, lo que ellos tienen que mandarnos ahora es una confirmación y va a ser muy fácil. Ya la programación la tienen en el boletín, los programas que están ahí. Así que y estamos añadiendo programas. La idea es que tenga 24 horas de programación. Los que están muy buenos. Y de hecho gente está llamando de otros países. Porque, ¿sabe lo que es una parroquia con una radio? Pregunte por ahí. Por eso, mientras más bendiciones tengamos, más responsabilidad tenemos, ustedes y yo. ¿Okay? Nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Ahora, cuando salgamos del templo, busquemos a esas personas, familiares, amigos que nos han ayudado y que nunca le hemos agradecido sus atenciones y o detalles. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen provecho y buena feria a todos. Nosotros vamos ahora a la bendición de la feria. Tiene que llevar el agua. Tiene que llevar el agua bendita.